¿Dónde estamos? Con Tata Rez y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es ¿Dónde estamos? Aquí los saludo a larga distancia. Bienvenida Paula Salamanca, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Te extraño. ¿Cómo? Yo también, pero ya nos vemos. ¿Cómo me escuchas? Te escucho perfecta, muy bien, además con mucho ánimo para esta hora. Me encanta. Sí, viste, es temprano, es muy temprano. Son las 7:01 de la mañana para todos ustedes y son 15 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sí, está bastante lindo. Un día en el que más o menos, y eso lo vamos a hablar con Ezequiel, pero más o menos vamos a estar llegando a los 24 grados, así que va a ser una linda tarde. Sos optimista y por eso te pusiste manga corta, ¿verdad? Sí, Te veo. Sí. Además apagué el aire acá, así que... Imagínate la reina que está sola en el estudio. Perfecta. Hace lo que quiere. Igual Te propongo lo siguiente. Estábamos Cuéntame. pensando recién con Joaquín, el productor, qué conversación ponemos a esta hora de la mañana. Son las 7:02, es muy temprano para Argentina. Muchos de ustedes se están levantando, están desayunando, probablemente se estén yendo al gimnasio o incluso llevando a los chicos al colegio y después yendo a trabajar. ¿Qué le preguntarían a Adorni si lo tuvieran enfrente? ¿Qué le preguntarías vos, Paula? Ay, es una buena pregunta. No, ¿sabes por qué? Tantas cosas, ¿no? Que se le pueden preguntar. Pero creo que le preguntaría por qué todavía no ha renunciado. O sea, ¿por qué? ¿Vos le preguntarías eso de una? Sí, ¿por qué no ha renunciado? A mí me parece insostenible ya un poco la situación, Juli. Bien, yo le preguntaría lo siguiente. Si tenés la posibilidad de tener un micrófono enfrente, ¿por qué no te defendés incluso por fuera de la justicia? ¿Por qué no das las explicaciones que deberías dar en la justicia a la sociedad? Porque hay mucha ansiedad respecto de saber qué va a pasar. Entonces, puede ser una persona completamente inocente, pero si no se defiende, ¿cómo lo sabemos? Es cierto, ¿no? Porque quiere quizás dejar todo en el plano de la justicia y me parece que necesita dar un par de explicaciones también fuera de. Claro, el tema es, si vos fueras un ciudadano común, lo que él dice no es incorrecto. Déjame que yo me exculpe en la justicia y que todos aquellos que quieran saber qué pasa con mi situación procesal se enteren cuando la justicia determine si soy culpable o inocente. Para un ciudadano común eso corre. Pero cuando vos sos un funcionario, estás prácticamente obligado a dar explicaciones a la sociedad, porque vos estás cobrando tu sueldo de los impuestos de todos nosotros, de los contribuyentes. Sí, ¿Está bien? absolutamente. Me gusta tu Bueno, pregunta. entonces, ¿qué le preguntarías a Adorni? Vos, que nos estás escuchando, dejaros un mensaje al 11 80 600 979. 11 80 600 979. Te vamos a escuchar durante todo el programa. Estamos en vivo hasta las 10 de la mañana. Pero ahora, como ya sabemos, tenemos una agenda apretada de noticias y vamos a arrancar con la primera. Una que no es de ayer, pero que va a hacer ruido toda la semana, que tiene que ver con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ustedes saben que el viernes, que fue feriado para la Argentina, entró en vigor este acuerdo que lleva muchas décadas de negociaciones, de idas, de venidas, y que finalmente se terminó lubricando tanto en el Parlamento Europeo como en los parlamentos de los países del Mercosur. Bueno, entró en vigor el viernes y se espera, escuché este número, se espera que a partir de que empiecen los intercambios o las transacciones comerciales entre los países, el negocio total sea por año de 22 billones, con B larga, 22 billones de dólares. Esto significa para la Argentina, por ejemplo, que las exportaciones que van a Europa van a crecer un 76% en los próximos 5 años. Pero si multiplicamos los años, es decir, si hacemos una ventana temporal de 10 años, las exportaciones para la Argentina van a crecer 122. Es decir, en 5 años, 76. En 10 años, 122%. Como dije, con la eliminación de los aranceles entre los dos bloques comerciales, que va a ser casi el 99%,
probablemente haya mucho más productos de Europa que lleguen a las góndolas de los supermercados argentinos o a los comercios argentinos, y haya mucho más productos argentinos que lleguen a Europa, que hoy todavía no están, porque nosotros somos grandes exportadores de productos. Pero quizás tengamos la posibilidad de entrar en góndolas que hasta ahora no estuvimos. Los aranceles promedio que se paguen por fuera de este acuerdo, los que no están dentro del acuerdo de libre arancel, van a ser en promedio del 12,6%, que es bastante más bajo si tenemos en cuenta que hoy, por fuera del Mercosur, todos los países del Mercosur le cobran a los otros países un 35% de arancel para exportar. Bueno, van a bajar a mucho menos de la mitad. Y después el acuerdo establece la eliminación del 100% del arancel por parte de la Unión Europea al Mercosur en más de 10.000 productos para empezar. Más de 10.000 ítems, categorías. Esto es un aliciente para todos aquellos comerciantes y productores que están quizás con la incertidumbre de qué va a pasar en la Argentina. Si la economía arranca, si la economía crece, si la economía no crece. Bueno, exportar es una buena salida para vos poder colocar tus productos fabriles, manufactureros, agropecuarios, de todo tipo en otros países del bloque Mercosur. Del bloque Mercosur, perdón, y del bloque de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos que volver a las conferencias de prensa. Ayer fue noticia en Argentina que hubo una primera conferencia de prensa en la Casa Rosada, y también sabemos que ayer se reabrió la sala de periodistas de todos aquellos que están acreditados y que van habitualmente a trabajar como periodistas a la Casa Rosada. Hubo algunas denuncias, dijeron que algunos acreditados, como los acreditados que representan al canal TN de Noticias y al canal 13, no pudieron ingresar. Según el jefe de gabinete que dio la conferencia de prensa, aclaró que si eso era así, que él no estaba al tanto, tenía que ser un error, que no podía estar pasando eso porque la reapertura era para todos. Hubo críticas del periodismo, por supuesto, pero también hubo muchas preguntas al jefe de gabinete sobre su situación patrimonial que claramente no quiso responder. Dijo, como en todos los casos, voy a responder ante estos temas frente a la justicia. Y por último tenemos el Adornigate, que es por qué arrancamos este programa con esa pregunta para todos. Un contratista que fue a declarar a Comodoro Pi, a la justicia, dijo que él y su mujer pagaron en efectivo $245.000 para remodelar la casa del country Indiocuá en Exaltación de la Cruz. Esta persona se llama Matías Tabar, recibió el dinero en efectivo por remodelaciones, y acá vienen los memes, porque primero no recibió factura, o sea, no emitió factura y no recibió un cheque ni siquiera una transferencia, sino que plata cash. Y además dijo que parte de las remodelaciones incluyeron una piscina nueva y una cascada. Y hubo memes de todos los colores en X ayer por la tarde. En jefatura de gabinete desmintieron el monto del dinero. Dicen que van a hacer una pericia sobre esta declaración en la justicia y que si no coincide con lo que ocurrió, van a apelar. Y los gastos en total por la deuda que tiene la familia Adorni, podemos decir el matrimonio Adorni, ya ascienden, según la prensa, según los medios que publicaron esta mañana, $800.000 en el total de la compra de las propiedades, la reforma de esta casa en Indiocuá y la compra de un auto que cambió el año pasado. Estamos hablando del jefe de ministros, Manuel Adorni. Hablamos ahora también del mundo del deporte, Juli, por supuesto, después de que, bueno, haces mención a todo esto, me quedé también con lo que hacía referencia al tema de la cascada, ¿no? Pagni que había dicho en La Nación que no sabía si lo tenían que juzgar por la parte ética o estética. Bueno, en materia, fue muy gracioso. Bueno, en la parte deportiva te cuento que ya se completó también esa última jornada entonces de fútbol de la primera fase en el torneo, ya con algunos resultados que nos dejaba entonces la jornada del día lunes, con lo que fue la victoria de Gimnasia de Mendoza. Eso quiere decir la derrota de Defensa y Justicia y la eliminación justamente del equipo de Florencio Varela. Ya no va a tener entonces actividad en el torneo local. El empate entre Vélez y Newell's, ese 1-1, y también la victoria de Instituto sobre Estudiantes de Río Cuarto, pero más allá de eso, bueno, sin que se modificara entonces el ingreso, o mejor la salida de Unión dentro de ese grupo de los 8, Defensa y Justicia e Instituto, que eran dos de los que estaban pendientes por alguna chance, ¿no? Para tener entonces su clasificación. La zona A, que era la única que estaba pendiente entonces de que se terminara de completar, Estudiantes, Boca, Vélez, Talleres, Independiente, Lanús, San Lorenzo y Unión, que finalmente, bueno, concretó su clasificación también por diferentes resultados.
Tenemos los cruces, Juli, y va a haber partido de Boca frente a Huracán. Es uno de los compromisos atractivos también que vamos a tener durante el fin de semana y los estamos viendo en pantalla. Estudiantes ante Racing, reeditando un poco lo que fue la final del mes de diciembre de 2025. Central ante Independiente, River con San Lorenzo, lindo partido. Vélez ante Gimnasia, también con un contexto familiar importante. Los Barros Esqueloto, que van a estar enfrentando al equipo de su hijo y sobrino. Talleres ante Belgrano de Córdoba, este clásico cordobés que no había tenido tampoco antecedentes en eliminatoria, en fase ya definitiva. Boca ante Huracán, como te comentaba, y Argentinos Juniors frente a Lanús. El sábado, desde las 4:30 de la tarde, arrancan esos cruces. Talleres y Belgrano de Córdoba es el primer partido. A las 7 de la noche Boca irá con Huracán. Independiente Rivadavia ante Unión a las 21:30. Y en ese mismo horario, Argentinos Juniors ante Lanús. Y el domingo, Central con Independiente abriendo la jornada a las 3 de la tarde. Estudiantes ante Racing a las 5. A las 7 River San Lorenzo en el Monumental. Y Vélez ante Gimnasia entonces a las 21:30. Vale la pena mencionar que los octavos de final, esta instancia se va a jugar en la cancha del mejor clasificado, los cuartos va a ser de la misma instancia, al igual que la semifinal, y la final sí se va a jugar entonces en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, el 24 de mayo a las 3:30 de la tarde. Sí, falta por definir, por supuesto, el tema de las otras instancias, lo que tiene que ver con cuartos y semifinales, según los días que hayan jugado previamente también los otros equipos, Juli, así que ya todo definido para lo que va a ser un nuevo campeón ya en este primer semestre. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Julieta. Bueno, arranca bien complicada la mañana para quienes circulan ¿nos por escuchás? Puente y La Noria. Estamos tratando de Sí, conectar la escucho página. perfecto. ¿Cómo están los accesos? Bueno, Sí, escucho ¿Nos perfecto escucha? yo. Sí, les comentaba que hay un choque importante en Puente y La Noria, una colisión múltiple entre un auto, un camión y una moto. Ahí la circulación está reducida hacia Capital Federal y hay una persona herida. Además, hay contratiempos en Autopista Ilia por otro choque múltiple de 3 autos sobre la traza de 9 de julio, altura Arroyo en Retiro. Ahí trabaja el SAME. Además, se da otro incidente por una colisión entre un auto y una moto en Avenida General Paz y 27 de febrero, mano al Río de la Plata. Esto está trabando la circulación a quienes se desplazan por Avenida General Paz hacia la cancha de River. Además, se produjo un incendio fatal en un departamento en Valle Grande y Arenales, en Florida, Vicente López. Es un incendio en un departamento, una persona de 60 años falleció y la circulación está reducida. Tren Belgrano Sur, ramales Catán y Marinos, ambos están operando con demoras por problemas técnicos. Subtes y Premetro al momento a horario. Esta es la principal información, Juli. Gracias, Romy. Vamos a seguir actualizando entonces en un ratito. Hasta luego. Hola, buen día. Juli y Paula, ¿cómo están? Pablo de Quilmes la saluda. Yo lo que le preguntaría a Dorni es que explique cómo va a hacer para devolver la plata que supuestamente le prestaron en los plazos que acordó. Porque a mí no me estarían dando los números entre el salario que percibe como funcionario público, no sé qué puede percibir su mujer, si es que trabaja. Pero me parece que es una pregunta que nadie le hizo todavía. ¿Cómo va a ser para devolver esos montos? A mí no me dan los números. Pero bueno, por ahí tiene manera de explicarlo. Así que bueno, les mando un beso grande y que tengan buen día. gracias por los mensajes para todos ustedes que están escuchando. Gracias, les espero más, espero próximos mensajes. Es interesante entender qué está pensando cualquier ciudadano que está escuchando a nosotras y que está escuchando la conferencia de prensa o los cortes respecto de lo que dice y cómo se defiende. Es cierto que se le han hecho estas preguntas, sin embargo él siempre se resiste a responderlas. También es cierto que nadie conoce el patrimonio de la familia salvo ellos. Entonces nosotros podemos presumir que el salario que él
tiene no le alcanza para pagar sus deudas y que la mujer que tiene una empresa de consultoría no recibe el ingreso suficiente para pagar esa cantidad. Pero no sabemos con qué otros ingresos cuenta, si tiene préstamos familiares, si tiene herencias, y no lo estoy defendiendo. Lo que digo es, no conocemos los números, entonces estamos presumiendo que una persona que tiene un ingreso determinado, que está casado con una persona que tiene otro ingreso determinado, no puede pagar para lo que se comprometió o para las deudas que tiene. Veremos, quizás tenga, no lo sé, pero si él no responde a las preguntas de los periodistas, todos nosotros estamos especulando con que claramente hay algo raro. Ese es el gran tema. Tenemos que seguir con la agenda porque hay mucho más, Paula, en esta mañana. Hoy a las 13 horas el presidente de la Nación, Javier Milei, viaja a los Estados Unidos. Es el cuarto viaje en el año al país de Donald Trump y esta vez va a ir a la costa oeste. Va a aterrizar en Los Ángeles y tiene una reunión con Michael Milken. Michael Milken es un empresario que se dedicó al mercado financiero durante mucho tiempo y luego fundó un instituto que es así como una especie de fundación que se llama Milken y que cada tanto hace galas e invita a otros empresarios para recaudación de fondos para distintas organizaciones, pero también porque a él le gusta el networking, le gusta conocer a gente con poder, a líderes de opinión. En este caso, por eso lo invita al presidente de la Argentina, lo considera una persona influyente y seguramente van a hablar sobre algunas posibilidades que tengan empresarios e inversores de los Estados Unidos en la Argentina. Hay empresarios con mucho protagonismo en la costa oeste que por ahora no se reunieron ni con Milei ni con el ministro de Economía en los otros viajes. ¿Por qué? Porque ellos siempre viajaron del lado este. Entonces acá se abre una ventana de oportunidades para conocer o para hablar con esas personalidades que tienen mucho patrimonio y que hasta ahora no han tenido la posibilidad de hablar con el gobierno argentino. Karina Milei, la secretaria de la Presidencia de la Nación, antes de partir se reunió con Martín Menem y con diputados libertarios en el Congreso para reordenar la agenda del oficialismo. ¿Por qué es necesaria esta reunión o fue necesaria esta reunión y es tan importante para ella que esto se reordene? Ella claramente hoy a la 1 viaja con su hermano y antes de viajar quiere conseguir un consenso para avanzar con la reforma política. Es algo que se sabe que todavía no lo logra y probablemente tengan que rehacer ese proyecto de ley para discutirlo diferente, porque metieron dentro del proyecto la eliminación de las PASO como ficha limpia y las dos cosas para el resto de los políticos o de los legisladores que tienen que votar son incompatibles. Además hay otros proyectos que se deben tratar en el recinto y necesitan conseguir votos. ¿Cuáles son esos proyectos? La ley de hojarascas, propuesta por el presidente de la Nación y tiene la autoría del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La ley de financiamiento de las universidades nacionales, que reforma y cambia la forma en la que el Estado financia estas universidades. El tratado de cooperación en materias de patentes. Acá viene, por ejemplo, el tema de las semillas, entre otras. Esto hay que desmenuzarlo porque es muy complejo y técnico, pero es muy importante para la Argentina y para el sector privado. Ese sería el menú de debates que van a tener durante el año de los legisladores y Karina quiso sentarse junto con Martín Menem a ordenar cómo tienen que empezar a buscar los votos para cada proyecto. Y por último tenemos que decir que en materia económica volvimos a conocer cómo fue la recaudación tributaria nacional. Volvió a caer, pero esta vez fue una caída moderada respecto a los 8 meses previos. Son 9 bajas consecutivas. Abril cayó 4% en términos reales. Es bastante menos que lo que había caído en marzo, en enero y en febrero también. Hay 3 fuentes de ingresos tributarios que recaudan casi 18 billones de pesos, es el 28% del total de la torta, pero acá lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, sube la transferencia de los combustibles en términos reales, pero, por ejemplo, baja el IVA, que recaudó un 30,7% en un año y nominalmente está casi 3 puntos por debajo de la inflación. Créditos y débitos quizás estuvieron por arriba de la inflación porque fue un 35%, pero sigue promediando para abajo respecto a los meses anteriores. Bienes personales recaudó solo el 12%, derechos de exportación recaudó solo el 13% y ANSES siguió con una suba del 26%, sigue siendo muy magra, pero estos ingresos representan todo el contenido del sistema de seguridad social. Acá hay mucha cantidad de personas que trabajan en la informalidad, más del 44% en total, y todas esas personas que sí están trabajando no están aportando al sistema de seguridad social y eso hace crujir
a las jubilaciones o al sistema de pensiones y jubilaciones de la Argentina. Son las 7:20 de la mañana, Paula. Es cierto, Julia, y más en materia deportiva, porque si bien te hacía también el repaso un poco de lo que van a ser esos cruces ya del fin de semana por esa siguiente instancia del torneo, creo que vale la pena mencionar uno que se destacaba dentro de esos compromisos y tiene que ver con el partido que se va a llevar a cabo el domingo a las 21:30 allí en cancha de Vélez. Vélez que va a estar enfrentando entonces a Gimnasia y va a ser un partido especial también para los Barros Esqueloto, te lo mencionaba antes, porque no solamente ayer ya se concretaba el tema de su rival, ayer en medio de la celebración de su cumpleaños número 53, sino que también es un partido especial porque en Gimnasia está Nicolás Barros Esqueloto, que es hijo de Guillermo, es decir, sobrino de Gustavo, y también, bueno, Gimnasia es el club de donde ellos surgieron, ¿no? Así que, bueno, hay mucha ilusión también de parte de este compromiso, un Vélez que llega, por supuesto, mucho más consolidado. Habló Guillermo ya de cara al partido, pensando en que va a ser un duelo, sí, contra un club especial, pero sin poder enfrentar entonces a su hijo, que por acumulación de amarillas no va a poder estar. Jugaba mi hijo, no, queda de lado, nos vamos a enfrentar contra Gimnasia, que es el club que me vio nacer, que me dio la posibilidad de jugar. Nos hemos enfrentado a Boca y le hemos ganado, nos hemos enfrentado con Lanús, le hemos ganado y hemos perdido. Yo siendo técnico de Vélez, pero la profesionalidad está al 100% en el campo de juego. El domingo nosotros tenemos que tratar de ganar para demostrar que todo lo que venimos haciendo. Hemos hecho un campeonato con más puntos del torneo pasado. Si nosotros hubiéramos sumado los dos torneos, es decir, este y el anterior, hubiéramos entrado a alguna copa. Creo que estamos ahí atentos en el torneo largo, el anual. Lo escuchábamos entonces y les mencionábamos, ¿no? No va a tener duelo padre y tío con su hijo y sobrino, básicamente por el tema de acumulación de amarillas, entonces, de parte de Nicolás, que se va a perder ese compromiso el día domingo ya del fin de semana, pensando entonces en la siguiente fase del torneo. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. 7:22 de la mañana, saludamos a esta hora a Ezequiel Marcusi para actualizar el clima. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Paula. Y sí, acá estamos, Vamos a actualizar la información porque, bueno, tenemos mucho dato para hoy. Hoy, bueno, jornada con mucha nubosidad, una máxima que va a estar en torno a los 23 o 24 grados. Ya arrancamos bastante más arriba que ayer, estamos en 15.8 y hay algo de formación de neblina en los alrededores de Capital Federal, Así que mucha precaución los que tengan que manejar ahora, porque hay formación de neblina en algunos sectores. Lo más importante viene a partir de esta noche y durante el miércoles, porque esta noche ya va a haber algo de inestabilidad. Vamos a tener todos los meteorólogos que estar muy atentos porque se van a estar formando tormentas en Entre Ríos, acá nomás hacia el norte. Ya está bajo alerta por tormentas esta provincia y veremos si alguna tormenta nos acerca lo suficiente a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Mañana ya esta chance es mucho más concreta, ya hay alerta en gran parte de la provincia de Buenos Aires, prácticamente toda la provincia de Buenos Aires en alerta, incluida la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Recuerdo, esto es mañana miércoles, la chance de tormentas, que es cuando es mucho más segura. Así que bueno, hoy, para resumir, la máxima va a rondar unos 23-24 grados, mucha nubosidad y algo de inestabilidad hacia la tarde-noche, así que estaremos atentos. Bueno, linda noticia, igual de que la tarde va a estar en esa temperatura entre los 23 y los 24 grados. Gracias, Eze. Vamos cómodo a actualizar por vos. En un ratito. Gracias. Buen día, Julieta, Paula, ¿cómo andan? Alejandro de Flores les habla. Bueno, yo le preguntaría a Dorni que si revisó el significado de cínico, porque realmente él es un cínico. A esta altura del partido, el tipo sostiene una mentira y se la cree, que es lo peor de todo. Para poder defender una mentira te la tenés que creer. Entonces, ¿cómo haría él para justificar y seguir viviendo después con esa mentira cuando todo salte a la luz y él quede mal parado y le haya hecho tanto daño al gobierno?
Muy interesante estos mensajes. La verdad me encanta que participen. Entiendo que es muy probable que si una persona miente se tenga que creer la mentira. Es altísimamente probable. De hecho, me lo puse a pensar y digo, si yo tengo que estar convencida de decir algo que no es, tengo que creer en que eso es así, porque si no es muy difícil avanzar con ese mismo discurso y sabiendo que no es real. Me encantó el razonamiento. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si realmente llegamos hasta el final y claramente entendemos qué es lo que pasó durante todos estos meses que no tuvimos información de primera mano. Ahora sí, para aquellos que están dejándonos mensajes, gracias. Para aquellos que no lo hicieron, les pido que por favor se animen y nos dejen un mensaje y nos cuenten o nos compartan cuál es la curiosidad que tienen en caso de tenerlo enfrente al jefe de gabinete. ¿Qué le preguntarían? Mensaje al 11 80 600 979 y ahí los escuchamos del otro lado. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo. Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now 97.9. Yo, man. Yo, open up, man. Now.
música, It Wasn't Me, acá en Donde Estamos en Now 97.9. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo. El empleo y los salarios en el sector público se deterioraron en el último año. Sin embargo, ayer se conocieron datos de la EPH que dan cuenta de que en el último semestre hubo una recuperación del 5,8%. Y ahí empieza el debate en las redes sociales. Ahí empiezan a discutir los economistas respecto a cómo se mide, por qué da esto, si sabemos que el presidente reconoció en alguna locución que los salarios públicos caen y cayeron desde que él asumió más del 35%. Este debate empieza ahora porque se conoce este dato. Los microdatos de la EPH dicen que 5,8% sería un crecimiento de los salarios del Estado, y estamos hablando del Estado central. Pero hay algunas razones para explicar. Antes que eso, sabemos que en la última presentación que hizo en la cena de la Fundación Libertad, el presidente de la Nación, Javier Milei, reconoció recuperación de los salarios privados, pero caída profunda de los salarios públicos. No, los salarios se están desplomando. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. Con esa frase no resumimos nada, simplemente lo que él dice es reconocer esta verdad que muestran los datos. Pero hay un grupo de datos desagregados que dicen, momento, no todos los salarios del Estado central están cayendo. Hay un grupo de salarios que están subiendo y esos salarios son quizás los que hacen que en el promedio dé positivo. Ayer el economista y econometrista Martín González Rosada hizo un informe que lo publicó en la red X para mostrar de qué se trata este desagregado que también es heterogéneo. Él dijo, escuchen este dato, el salario real del sector público formal subió 5,8% entre el tercer trimestre del 2023 y el cuarto trimestre de 2025. Es decir, no está incluyendo estos 4 meses de 2026, pero desde que asumió Milei hasta el año pasado, los salarios subieron en promedio. ¿Qué significa esto? Que no todos los salarios y empleos del Estado se movieron igual, que hay una real heterogénea, que tenemos un carril que sube y un carril que baja, como pasa con toda la economía. González Rosada, que es especialista en revisar datos estadísticos, dice que hay 4 razones por las cuales tenemos que prestarle atención a esta información. Hay más gente trabajando en los sectores que tienen o que recibieron más aumentos. Esa es la primera razón por la cual el promedio nos da alto. Dice que ese 5,8, que es 8 puntos porcentuales mayor al mismo periodo teniendo en cuenta el año anterior, nos da como resultado de otras 3 razones que están concatenadas. ¿Cuáles son las otras 3? Que hay rotación. Entonces, no es lo mismo que una persona que viene cobrando un salario que se está desarmando, deshilachando, deteriorando, tenga un aumento del 5, que una persona que entra a trabajar con un salario más alto y tiene un aumento del 5. El aumento en porcentaje es el mismo, sobre una base más alta. Entonces, la rotación es clave. Y entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025 hubo aumentos del 4% para trabajadores estables, que hace mucho tiempo que están en el Estado, pero hubo aumentos de casi el 12% equivalente entre los montos y los bonos para aquellos que rotaron, para aquellos que entraron al Estado. Esa es la primera causa por la cual estamos viendo un dato positivo. La segunda causa tiene que ver con la heterogeneidad. Dice, la heterogeneidad es enorme dentro del Estado y hay que mirarlo en grupos. No es igual un empleado raso que el empleado de un banco público, que también es empleado del Estado, porque los salarios y los sueldos los paga el Estado Nacional. Entonces, un banco público puede pagar salarios que están casi en línea con el 34% en el último año, por encima de la inflación. Y un funcionario nacional hoy, por más que tengan salarios congelados o los hayan tenido congelados por un tiempo, están cobrando un 21%, o sea, por debajo de la inflación. Pero cobran un 21% al fin. Cuando, por ejemplo, la policía está por debajo 5%, es decir, que el salario le cayó y no tuvieron aumentos. Que los docentes tuvieron aumentos magros del 3,5%.
que los investigadores científicos tuvieron aumentos de menos del 21% y que las fuerzas de seguridad todas tuvieron un aumento consolidado del 23% después de medidas de fuerza y de retención de tareas en los meses previos. Esto quiere decir que hay dos andariveles. Los que cobran, por un lado, aumentos que están por encima de la inflación, no tienen nada que ver con los otros que acabo de mencionar. Por último, la conclusión de González Rosada es: el 5,8% no representa al empleado público típico, representa a un sector privilegiado. ¿A eso cómo se llama? ¿Cómo se lo llama hoy? La casta. Bueno, entonces la casta hoy no percibe ese deterioro del salario público, al menos en el mismo nivel que lo perciben el resto de los trabajadores. Son las 7:36 de la mañana. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Tuvimos jornada el día lunes también del fútbol inglés, con resultados también complicados un poco para uno de los jugadores argentinos, allí también de la selección clave en lo que tiene que ver con el esquema del Chelsea. Justamente Enzo Fernández, que no tuvo un muy buen partido ante el Nottingham Forest, el equipo que volvió a perder, viene la verdad con muy malos resultados en lo que tiene que ver con Premier, por ahora conducido por Carlo McFarlane, el entrenador a cargo del Chelsea después de la salida de Roseñor, y un equipo que estaba apuntando justamente a concretar su participación en Champions. No se le vienen dando los resultados, muchos lo catalogan como la mayor decepción de la temporada 2025-2026, un Chelsea que había arrancado con ese título de Mundial de Clubes y que finalmente, bueno, empieza a tener entonces esta crisis. Desde hace mes y medio la va consolidando también con estos resultados que no lo ayudan y coloca en peligro, lo que les decíamos, esa participación entonces en Champions. ¿Qué necesita el Chelsea para lograr meterse en la próxima Champions? Necesita llegar a la sexta posición por lo menos, ahora está en la 9ª casilla. Necesita también que el Aston Villa termine quinto, que actualmente está ocupando también en esa posición con 58 puntos, y bueno, que siga también consolidándose con lo que tiene que ver con los últimos resultados. Además, que bueno, que también el campeón de Europa League lo beneficie y sea, por supuesto, del fútbol inglés en caso tal, para liberar algún tipo de cupo. En lo que tiene que ver con otros resultados allí de la Premier, el City consiguió un empate de manera agónica ante el Everton en un partido muy importante para el equipo de Pep Guardiola. No depende de sí mismo para lo que tiene que ver con lograr ese título de Premier, más allá que tiene un partido más contra el Crystal Palace, un partido que estaba pendiente. Vamos a ver qué ocurre. El Arsenal sí, celebrando muchísimo lo que tuvo que ver con esa igualdad después de lo que fue la victoria de los Gunners entonces durante el fin de semana. Vamos con las noticias en las voces de los protagonistas. En una primera instancia, ayer, como les conté, habló el jefe de gabinete Manuel Adorni en conferencia de prensa, pero antes de responder a preguntas, él se tomó el tiempo de explicar parte de la gestión de la administración actual. En términos de la seguridad y la custodia presidencial, Manuel Adorni ayer le quiso explicar a la prensa y al periodismo en general por qué se había tomado la decisión de cerrar la sala de prensa. Bueno, que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional y además se cumple siempre con la normativa aplicable, siempre. Ningún funcionario se toma atribuciones que no corresponden a la normativa. Justamente porque seguimos en guerra y suben los precios de los commodities, como también es el caso del gas. Argentina tiene gas, pero no tiene gas para sustituir todo lo que se importaba en el invierno para hogares, fábricas y demás. Entonces hay una gran parte del gas que habría que importarlo durante este invierno. Eso implica un costo adicional para aquellas familias que perdieron o que se les quitó el subsidio. En este contexto hay una situación particular. Ayer la factura de mayo ya sabemos que va a tener un aumento extra del 25% para los usuarios por una cuestión de que sube el precio del gas en el mundo, pero la Secretaría de Energía decidió congelar la bonificación extraordinaria. Eso lleva al descuento de un total del 75% en aquellos hogares inscriptos en el régimen de subsidios focalizados. Manuel Adorni, el jefe de gabinete, en esta conferencia de prensa hizo mención a esto. Comunicarles que la Secretaría de Energía publicó hoy la resolución 11 de 2026,
para fijar la bonificación extraordinaria del subsidio energético focalizado en el 25% para los usuarios de gas, que se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios. Esto significa que todos los usuarios de gas natural y propano por red recibirán un 75% de bonificación en el mes de mayo. Frente a la situación internacional, que generó una suba de los precios del gas, esta medida permite aliviar el impacto en la factura final de los usuarios y proteger, sobre todo, por supuesto, a las personas de menores ingresos. También el jefe de gabinete habló sobre el acuerdo que ya se puso en marcha entre la Unión Europea y el Mercosur. Y sobre ese acuerdo dio un montón de datos y de información respecto a los beneficios que va a tener no solamente el bloque del que es miembro Argentina, sino la Argentina en su situación comercial. Fruto del acuerdo, la Unión Europea va a eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, por un valor aproximado de 61.000 millones de dólares. Además, brindará un acceso preferencial para otro 7,5%, equivalente a 4.700 millones de dólares. Se trata de la mayor zona de libre comercio del mundo y un impacto directo para industrias como la automotriz y la agropecuaria. Cuando hablamos de economía tenemos que citar a Ramiro Castiñeira, que es uno de los economistas más liberales que tiene este país. Él es el director de Econométrica y ayer en una entrevista que le hizo Apertura, una revista especializada, lo que dijo fue que Argentina todavía no tiene el mercado exterior abierto. Todavía a Argentina le falta mucho para ser una economía abierta y descubanizarse. Esa fue la palabra o la frase que usó para decir que Argentina se está alejando de la situación que hoy vive Cuba. Argentina no está abriendo la economía, lo que está haciendo es descubanizarla. Que toda la sociedad no tenga acceso al exterior, a la compra de bienes, a poder comerciar con el resto del mundo, eso es propio de una dictadura y algo típico en Cuba o en Venezuela o en tantos delirios que vive el mundo. Si Argentina está dentro del Mercosur, no tiene manera de bajar los aranceles por debajo del Mercosur. Entonces lo que está haciendo Argentina es bajando los aranceles al nivel de lo que lo tiene Brasil, de lo que lo tiene Uruguay y de lo que tiene Paraguay. Es decir, Argentina tiene el mismo derecho un argentino de estar comerciando con el mundo que lo tiene un paraguayo, que lo tiene un brasilero, que lo tiene un uruguayo. No estamos abriendo la economía, estamos descubanizando la Argentina. Ayer nos preguntábamos qué piensa el mercado sobre lo que está pasando con el riesgo país. El riesgo país volvió a subir, volvieron a caer los bonos y en este sentido Maximiliano Montenegro en Ahora Play le preguntó a uno de los analistas financieros más agudos, Gustavo Nefa. Y Gustavo Nefa trata de ensayar respuestas porque no puede saber todas las mentalidades de lo que ven en la Argentina cuando cita a el mercado. Ahora viene la recomposición de la micro. Y no sabe bien el mercado por dónde puede provenir, porque meter más paritarias es meter más gasto para el gobierno en una parte o aceleración de la inflación. La inflación que se había desbordado al 3.4, en realidad tenía una estacionalidad muy alta. Prácticamente toda la estacionalidad vuelve para atrás en el mes de abril con un 2.5%. Ahora después, para mayo, tenemos también algunas indexaciones que van a hacer que tire un poquitito más para arriba. Bueno, si no tenés controlada la inflación, que hace un año teníamos una inflación de 29,5%, bueno, este año tendremos, 31,5%, este año tendremos 29%, 30%. Bueno, no es una, no es una aceleración de esa tendencia bajista, sino todo lo contrario, un estancamiento. Pero lo que creo que el mercado va a estar pidiendo de ahora en adelante es recomposición de la micro y de los negocios en particular. ¿Cómo? Bueno, no viene por el lado de las paritarias nada más, sino viene con un par de políticas, un poquitito más de abrir la billetera en algunos lados. Bueno, ahí lo escuchaban, también tenemos un testimonio de Julián Josovich, que es administrador de empresas, es analista económico, y en El Cronista dijo respecto de cómo es el modelo económico de este gobierno, que estamos ante una transformación, pero también ante una transición. Antes vos tenías los empleos que tenías a costa de que la gente tenga que pagar precios que nada tenían que ver con la realidad que realmente tenías que pagar. Y por otro lado estabas viviendo a costa de la emisión monetaria
producto de que se hacía que vos creías que consumías, pero en realidad tenías enchufada la droga de la emisión monetaria. Ahora lo que se está dando es un cambio de modelo. El cambio de modelo pasa de que ya no tenés la asistencia estatal y reglas que no son claras, pasás a un modelo que tenés reglas claras donde los precios compiten, donde las empresas compiten por los precios y por la calidad y por los márgenes, cuando antes no, porque se beneficiaban a unos y a otros se lo perjudicaban, y además no tenés el sector público. Y quien ocupa ahora o va a empezar a ocupar o tiene que empezar a ocupar el espacio que antes tenía el sector público es el sector privado. Los analistas económicos están tratando de explicar cómo viene la inflación de este mes, que vamos a conocer, de este mes que acaba de terminar, de abril, que vamos a conocer la semana que viene. Algunos ya anticipan que puede dar menos de 2,5 en abril y hay otros más optimistas que dicen que puede dar 2,2. El gobierno espera ansioso el dato, pero sabe que va a ser mucho más bajo que al menos el de marzo. El dato se va a conocer a mediados de esta próxima semana, pero también sabemos que alimentos puede estar dando cerca de 2%. Miguel Bogiano, que es un gran defensor de la gestión de Javier Milei, también es asesor del Ministerio de Economía, pero también del presidente de la Nación en materia económica, trató de explicar qué pasó con la inflación durante los 10 meses que empezó a subir en detrimento de lo que venía pasando con la tendencia anterior. Yo creo que uno de los temas que se machaca, bueno, es el sexto o séptimo mes seguido de suba de inflación. Es cierto, si no entendiste el pánico que vivimos en septiembre del año pasado, bueno, tenés que entender que es una consecuencia de eso. 20.000 millones de dólares se compraron. Y dicen, no, nos salvó el Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro puso 2. Y se le devolvió al toque, además. El Tesoro puso 2.000 millones, el resto lo absorbió el sistema argentino, la economía argentina. Entonces, hay una consecuencia de esa huida del peso, que muchas empresas se descapitalizaron, perdieron capital de trabajo. Muchos también dijeron, che, dame pesos a cualquier precio y con eso voy al dólar. Entonces ahí convalidaron tasas altísimas que ahora no pueden pagar. Bueno, ahí estaba la explicación de Miguel Bogiano, que también de alguna manera está explicando lo que está pasando por estos días. Cuando vemos subir el dólar 10, 20, 30 pesos, estamos de alguna manera convalidando que el precio del dólar es accesible para algunas partes o segmentos de la sociedad que con pesos van a comprar dólares o porque tienen consumos en las tarjetas o porque creen que ese dólar en algún momento se va a despertar. Y por eso vimos ayer que el dólar terminó en 1.440 pesos, teniendo en cuenta que sigue siendo un precio acotado respecto de cómo sube el resto de las monedas contra el dólar. Y otro dato importante es que el Banco Central sigue comprando reservas. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Buen día. Yo le preguntaría a Adorni qué explicación honesta, sin cinismo ni soberbia, nos da a los que votamos por un Milei honesto, anticasta, anticorrupción, para que volvamos a creer y confiar en este gobierno. Soy Daniel Di Maria. Bueno, ahí lo escuchaban a Daniel. Gracias, Daniel, por tu mensaje. La verdad, me encanta que participen todos. Es interesante porque no conozco ninguna persona que defienda a rajatabla la actitud del jefe de gabinete. Sí conozco mucha gente que sin intención de criticar por criticar, trata de ser altruista y dice, me gustaría que lo explique para yo poder seguir confiando en esta gestión o para volver a votar esta gestión, ya teniendo en cuenta que son personas que no defienden otro modelo que el que se está llevando adelante. Ahora sí, nos pueden dejar más mensajes. Tema de charla, ya lo saben. Si lo tuvieras a Manuel Adorni delante, ¿qué le preguntarías? Dejaros tu mensaje en el 11 80 600 979. De nuevo, 11 80 600 979. Hello.
979. Buen día, soy Santiago de Citibel. Al amigo Adorni le preguntaría con qué cara mira a las hijas y qué les enseña y cómo las educa. Bueno, es una buena pregunta. Sí, la verdad que sí, es entendible desde ese punto de vista. Tenemos, además de toda la agenda que ya compartimos con ustedes, un montón de temas internacionales, empezando por la guerra. Van 65 días de guerra ya, Paula, desde el inicio de la ofensiva, el 28 de febrero. ¿Vos te acordabas que esa era la fecha? No. Yo ayer la tuve que buscar. Y es que sí, la tenés que buscar porque habíamos empezado con una guerra que terminaba en 30 días, a lo sumo. Y ya vamos 65, ya vamos más de 2 meses. Tenemos que decir que ayer apareció de boca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Proyecto Libertad, así lo llamó. Trump ordenó el inicio de una operación militar masiva para guiar y escoltar a buques comerciales atrapados en el estrecho de Hormuz. La movilización incluye 15.000 soldados y más de 100 aeronaves. Este despliegue militar que está haciendo Trump lo está haciendo en parte para intimidar al enemigo, a Irán, que no sé si lo logra, pero también en parte para justificar ante sus propios ciudadanos que lo que está haciendo va a tener un fin inmediato. Porque tanto las encuestas en Estados Unidos como en el Parlamento, como la opinión en el Parlamento, se está diluyendo. Ya no están apoyando la guerra y Trump tiene que disfrazarse de algo para poder no solamente intentar ganar las elecciones de medio término, sino también justificar lo que está haciendo en terreno enemigo. Estados Unidos dijo que Irán será borrado de la faz de la tierra si ataca embarcaciones estadounidenses en este Proyecto Libertad. Esto claramente sale de la boca de Trump porque ningún otro funcionario del gabinete sería capaz de ser tan extremo en la declaración. No se olviden que esto además tiene un correlato diplomático. Hay conversaciones intentando buscar una mesa de la paz que no tienen efecto, pero hay personas que se dedican a esto que están tratando de hablar diplomáticamente. Trump aseguró además que las fuerzas estadounidenses ya hundieron 7 lanchas rápidas iraníes en las últimas horas desde que puso en marcha este plan Proyecto Libertad. Además, se confirmaron algunos ataques, y esto es importante, porque Emiratos Árabes Unidos, que había salido del OPEP y que dijo querer independizarse de la situación en la que están Israel, Estados Unidos e Irán, fue castigado por Irán con drones que incendiaron una planta petrolera en Fujairah. Esta es una ciudad, una zona, una localidad que está cerca dentro de lo que es el territorio de Emiratos Árabes Unidos y perjudica la producción de crudo y la destilería de la refinería de todo este proceso para exportar petróleo. Esto perjudica claramente los números y la economía, la macroeconomía de Emiratos Árabes Unidos, que salió enseguida a defenderse y dijo que responderá a los ataques de Irán y que van a ser un respaldo unánime de todos los países del Golfo. Es decir, que así como Emiratos Árabes Unidos hoy se ve afectado y se queja, el resto de los países, que son 16 que fueron afectados por ataques de Irán, se van a unificar y se van a unir para repudiar y tratar de defenderse de próximos o nuevos ataques. China, además, que está esperando la visita de Donald Trump en el suelo, en el territorio chino, busca sacar ventaja de todo esto, y así como Trump está en conversaciones con Irán, China dice que trata de que la guerra frene o termine porque ellos se ven perjudicados por el no abastecimiento de combustibles. Xi Jinping dijo que ante la inminente visita de Donald Trump a Pekín, están presionando a Irán para que negocie en la mesa de la paz junto con Israel y con Trump a la mesa. Veremos si esto es posible. China tiene mucho poder en esa área de influencia y quizás tenga alguna consecuencia positiva. Por otro lado, en materia de noticias internacionales en general, sabemos que la Casa Blanca estudia someter a revisión los modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento. Estamos hablando de nuevos modelos o nuevas versiones de las inteligencias que ya conocemos. Estados Unidos adoptó un enfoque no intervencionista al principio respecto a la inteligencia artificial, pero ahora debaten las posibilidades de imponer una supervisión antes de que se hagan públicos. ¿Por qué? Porque están viendo desfasajes entre el uso cotidiano o el uso de la comunidad y lo que ocurre habitualmente. Y para cerrar, sabemos que Bolivia está buscando que el mercado internacional le preste plata. Ya contrató a 2 grandes bancos como el Deutsche Bank y el y el Santander, que es un banco español, para conseguir inversores esta semana. Esto es inminente.
¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now. 97.9. Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API, YPF y YPF Sociedad Anónima. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. La batería es Williard, mi batería es Williard. Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. ¿Qué recomiendo? El nuevo Curflex Alib. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. Curflex Alib. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now. 97.9. Casi las 8 de la mañana en toda la República Argentina. Me sumo, querida Juli, me sumo a Paulita. Bienvenidos a todos. Muy buen día los que se están sumando a las 8 de la mañana. De esta mañana relativamente cálida en la ciudad de Buenos Aires, con temperatura en alza. En la antesala de la ciclogénesis, la merma de temperatura, los fuertes vientos y eventualmente las fuertes lluvias que vamos a tener por Buenos Aires desde mañana por la noche, probablemente el jueves y viernes, como elementos distintivos de una ciudad que empieza a despertarse, que empieza a tener sus distintos andariveles, como buena parte de el país y naturalmente el mundo. Bienvenida, Juli, ¿cómo estamos? Hola, Paulino, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, te puedo decir. ¿Estás bien? ¿Viajaste bien? Estoy óptima, estoy sin dormir, estoy con poco sueño, pero estoy bien. No se me nota, ¿no? En la cara. Nada, absolutamente, estás perfecta, Juli. Me maquillé bien, entonces. Las mujeres tienen eso, no sé qué. Bueno, ciertamente, como habrás visto a la distancia, la conmoción por el tema Adorni es efectivamente bastante grande, porque la declaración incluso de la persona que fue citada por la justicia a requerimiento del fiscal Polichita para que vaya incluso con las cotizaciones, presupuestos, los contratos, toda la información disponible sobre las refacciones que hizo en Indiacuá, en el barrio privado de Exaltación de la Cruz, la familia Adorni, después de comprarla en noviembre del 2024. Obviamente cayeron como un baldazo de agua fría, porque el gobierno intentaba cerrar el capítulo. Adorni había hecho su primera conferencia de prensa en el transcurso de la mañana, con todos los problemas que ya contábamos, las restricciones en la reapertura de la presencia de los periodistas en Casa Rosada, con los limitantes en los tránsitos de lugares en donde habitualmente podían transitar y ya no pueden, por caso Patio de las Palmeras. Sí. Nadie dice que se metan dentro de los despachos. Lo que estamos diciendo es que si vos vas, sos acreditado en Casa Rosada y no podés definir quién entra y quién sale de la Casa Rosada, en realidad no estás viendo. Estás aislado, estás casi en una isla, estás en una oficina de una Casa Rosada que tiene además varios pisos. Bueno, entonces, más allá de toda esa polémica que rodeó la reapertura forzada, sin convicción del gobierno, respecto a la sala de periodistas en Casa Rosada, porque después vino un posteo larguísimo, eterno del presidente, que se empieza a pelear consigo mismo, el presidente que empieza a transgredir las normas más elementales de la libertad, justamente la palabra que más usa. En general, cuando uno habla mucho de un tema, es porque justamente tiene una falencia, ¿no? Bueno, tal vez estemos ante la perspectiva de un presidente que no ame tanto la libertad, que esté amando su libertad, no la del resto, y por lo tanto hacer lo que quiera, independientemente si al resto le gusta o no. Y eso en general no se llama justamente libertad. Bueno, pero más allá de eso, lo de Adorni, teniendo que salir a desmentir en off, ni siquiera en público, porque imagínense, si alguien dice como contratista al que vos llamaste, tuviste diálogo intenso durante un año, al que según se asentó en la causa judicial, le escribiste para que se ponga al teléfono con los abogados para
cualquier cosa que requiera la previa de la declaración testimonial, donde se jura decir verdad y solo verdad, porque de lo contrario puede ser imputado penalmente, no puede mentir, no le está permitido al testigo mentir, así como le está permitido mentir al que va a una indagatoria, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo como imputado. Si vos hiciste todo eso hasta ayer nomás y eso queda asentado y el contratista dice, bueno, yo en este contexto consulté a la empresa a la cual pertenezco, la empresa me dijo, no, mire señor, usted no hable con nadie, vaya y diga la verdad. Y finalmente en ese contexto presenta toda una serie de documentaciones, establece el detalle de los arreglos, establece una planilla, dice qué se hizo y por cuánto valor, etcétera. Y solo en off solés decir, mire, eso no está acorde a lo que yo gasté, no es el monto, que es la definición que dejó trascender a través de WhatsApp a los colegas. Y yo creo que hay una desproporcionalidad manifiesta entre el impacto comunicacional que tiene, que de su bolsillo puso $245.000 en un año, cash, para una refacción que evidentemente no solo fue integral, sino fue muy importante, después de que habían dicho que era una refacción menor. Refacción menor son 20, 30, $40.000, nunca $245.000, jamás. Y de hecho se hizo nueva la casa, y se amplió la superficie, y se hicieron cosas que ni siquiera vale la pena entrar en detalle, ya creo que es hasta una sobreactuación, y que lo convierte a Adorni en una situación más penosa de la que ella tiene. Entonces, si frente a toda esa andanada solo hay un mensaje en off, bueno, yo creo que el gobierno entró en un problema mayúsculo ayer, porque hasta mayo del año pasado era Adorni es Milei. El miércoles pasado, cuando va a la Cámara de Diputados a respaldar su informe de gestión con su hermana, con todo el gabinete, Milei pasó a ser Adorni. Por decisión personal, cuenta y orden personal. Entonces ya no es un fusible normal, cualquiera. Sigue siéndolo. De hecho, jurídicamente lo es. Y de hecho el presidente puede sacarlo. Ya no tiene el mismo impacto, pero ni por asomo si lo hubiera hecho hace 60 días. Porque va a ser hecho fruto de la necesidad, la circunstancia, el ocaso, la imposibilidad de explicar. Jefe de gabinete que intenta retomar agenda, convocando una reunión de gabinete para el próximo viernes a las 2 de la tarde, en un contexto donde desconozco cómo vuelve a hacer una conferencia de prensa sin salirse de este esquema que planteó ayer. Lo privado lo resuelvo en la justicia, después hablo solo de gestión. Sí, está bien lo que decís, Paulino. ¿Sabes qué? Me quedé pensando que nosotros abrimos el programa preguntándole a la audiencia qué piensa sobre este tema, para que todo el mundo dijese qué le podía preguntar si pudiera estar en la conferencia de prensa. Y la verdad es que la gente está enojada, y tiene razón. Sí, porque en algún punto los que se jactaron de ser transparentes, anticasta, de no tener actitudes propias del sistema político, de ser diferentes, de hacer las cosas de una manera distinta y de tener una honestidad a prueba de balas, terminan embarrados en un lodo difícilmente explicable, con gastos y erogaciones asumidas de $800.000 en 2 años. Sí. Con un salario de $2.000 por mes. Claro. Como funcionario público, que además es incompatible con otros ingresos y que Adorni tampoco los declara, porque tampoco tiene empresa. En todo caso, la empresa la creó su mujer, pero difícilmente haya ganado $50.000, $60.000 por mes. No, claramente no. Y además otro tema importante es, si vos sos inocente y podés justificarlo, ¿por qué no lo justificás ante el público? Sos un funcionario público, no sos una persona convencional. Más allá de la justicia, digo. Él dice, yo se lo explico a la justicia, pero vos sos funcionario, nos debes explicaciones a la sociedad. Bueno, el problema es que acá esto es una concatenación de hechos que empezaron el 14 de febrero del año pasado, con Criptolibra. Donde de ahí para acá el gobierno se embarró, porque entró al lodo. Desde el mismísimo presidente para abajo. Con una situación de promoción de una criptomoneda que nunca debió ocurrir, con una cercanía con los protagonistas artera, inocultable, que además tuvo muchos más elementos en los últimos tiempos, con el celular de Novelli, que le pagó durante 2 años y medio un salario al propio presidente por $2.000, según consta en ese celular, del cual el presidente jamás habló. Y a partir de allí, las múltiples comunicaciones de ese día, la baja del posteo, la imposibilidad de explicar todo lo que allí ocurrió por parte del presidente, la confección de una comisión investigadora que dejó preguntas abiertas nunca respondidas,
una investigación judicial que avanza al ritmo del fiscal Tayano, o sea, al ritmo de, si Casanello era una tortuga, el fiscal Tayano es un tiempista por excelencia. Entonces, a partir de ahí después vino Andis, a partir de ahí apareció el caso Españolo, la persona que más visitó al presidente en ejercicio de la presidencia, su ex abogado personal, que estaba comandando Andis, una agencia nacional de discapacidad, efectivamente muy, pero muy objetada por la gestión, por la administración, en medio de una crisis en materia de discapacidad, como ya hemos vislumbrado. Entonces ya dejan de ser elementos muy aislados de fusibles. Porque hoy terminamos hablando de la idea de que hay sobresueldos, es decir, Claro. que estamos en la perspectiva de que los funcionarios dicen ganar una cosa, pero no ganan eso. Como ocurrió en el menemismo, donde hubo una causa que terminó con condena por peculado público. Después de que Cabal lo reconociese en público, aquella famosa frase que le costó muy caro, con $10.000 no me alcanza para vivir, con jubilados que ganaban $200. Y Norma Pla reclamando en el Congreso, ¿se acuerdan ustedes? Caballo llorando en algún momento en medio de esa reclama. Entonces, acá estamos frente a la perspectiva de que se ha trastocado algo que era un pacto constitutivo inicial con un conjunto importante de la sociedad. No era solo la economía, primero y fundamentalmente la economía, pero además era un comportamiento ético del funcionario público. Era reconstrucción a partir de la autoridad, o mejor dicho, de la austeridad, con ejemplaridad de la autoridad. Y eso está entrando en crisis de una manera muy importante, incluso en aquellos que fueron al abrazo del presidente para terminar con el peronismo. Primero y fundamentalmente en ellos, además. Luego están los propios, los que todo pueden justificarlo. Y te pueden decir, bueno, pero con las iras el desfalco pudo haber sido 600 veces superior a lo de Adorni. Sí, 1000 veces superiores. 10.000 veces superiores. Sí, claro. Los actos de corrupción son actos, más chiquitos, más grandes, cada cual en su dimensión. Porque además después hay tiempos. Ahora, las iras tienen que tener una investigación y la reclamamos desde acá y la hemos contado durante la gestión del propio Sergio Massa como ministro casi presidente. Y fuimos los medios los que dábamos cuenta de lo que los empresarios no querían contar en público, porque tenían miedo a las represalias, a no poder importar. Todo un sistema trastocado que generó todo lo que ya conocemos. Y una investigación que por suerte va a tener avances a partir de, una vez más, un arrepentido. Cuando hablamos de las vacunas, y el gobierno dio la idea de que se habían saltado la cola, no se saltearon la cola. Hicieron un acto impropio, indigno. Se apropiaron del valor de la vida, jactándose de que eran quienes podían elegir quién se vacunaba y quién no, y que había personas más aptas para la vacunación o no, como explicó incluso Berbisky respecto a por qué se le habían dado a Zanini, que era el titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, el jefe de los abogados del Estado. ¿Recuerdan cuando se conoció ese estropicio? Dijo el propio Berbisky, y yo le dije, vos no tenés que ser culposo, vos sos una persona que el Estado tiene que cuidar, entonces tiene que acceder a la vacuna antes que el resto. ¿Por qué? Bueno, todo eso es lo que la sociedad castigó. No podemos volver a eso. No podemos volver a aviones oficiales, no podemos volver a la idea de que haya custodias generales para una familia en lugar del funcionario. Es cierto, la ley contempla que la familia tiene que ser custodia, y hasta diría, es absolutamente lógico. La explicación que da Manuel Adorni ayer la embarra con el Adorni que en la previa decía las cosas que decía. Este es el problema central en el que entró el gobierno. Entonces, claro, aparece un presidente cada vez más belicoso con quién, con los periodistas que somos, que los que contamos, decimos o narramos lo que los expedientes judiciales cuentan, lo que la información va aflorando, y a eso siempre le teme el poder. Por eso me resultó muy impactante que ayer fuera todo en simultáneo, digamos, una reapertura parcial con restricciones de las salas de periodistas, sin todos los que tenían que estar, con los derechos de admisión, al mismo tiempo con un Adorni que volvía a la palestra intentando salirse del tema, y después una revelación que lo vuelve a poner efectivamente a la defensiva, de una manera extraordinariamente delicada, por cierto, en esta oportunidad, además de todo el resto, en un contexto donde el presidente escribe un posteo, hace un posteo largo, extenso, justificando que este es el gobierno que más libertad de prensa otorgó. Eso es lo entendible en términos kafkianos, digamos. Realmente. Y yo le advierto a los colegas que a algunos no les toque, no quiere decir que no vayan por ellos mañana. Recuerden a Bertolt Brecht. Un día tocaron la puerta de mi casa y era tarde.
Entonces no es una definición corporativa, es un hecho de esencia de vida, de cómo uno se planta frente a determinadas cosas. Los que pusimos una malla de contención a los excesos del kirchnerismo, los que batallamos contra las cadenas nacionales eternas de la expresidenta sin diálogo, sin preguntas, sin periodistas, los que levantamos los carteles que queremos preguntar, los que objetamos las plazas de Mayo con colegas apuntados por grupos militantes haciendo supuestos juicios por la verdad, que era su verdad, no la verdad. No podemos menos que marcar estas inconsistencias entre quien abraza la libertad. No pasó con el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo miles de defectos, pero no este. No pasó con Raúl Alfonsín, que también tenía discusiones con Clarín, etcétera. Cuando Chacho Jarislowsky decía, Clarín me habla con la libertad de prensa y mejor dicho, me habla como un partido político y se defiende en nombre de la libertad de prensa. Ya había cuestionamientos y tensiones con la prensa, pero jamás se llegó a decisiones como las que estamos viendo. Agravios, ataques personales, imágenes de periodistas encarcelados, limitantes en Casa Rosada, cierres de salas de periodistas en la Casa de Gobierno, como lo dijo el propio Manuel Adorni. En fin, solo quería marcar todo esto antes de tu despedida, querida Juli, porque es casi una especie de momento que quería compartir, que no podemos olvidar. Ya nos vamos a meter de lleno en el resto de las cosas. Muy bien has contado determinados aspectos de toda la vida pública, le vamos a agregar otros, le vamos a poner contextos de lo social, lo político, lo económico. Las cuestiones judiciales están a flor de piel, a la orden del día. Tenemos muchos casos también por fuera, naturalmente, de la política, y de eso nos vamos a ocupar ahora. Pero no quería dejar de reflexionar juntos sobre estos aspectos que yo creo son centralmente muy importantes para una sociedad libre, democrática, abierta, y que tenga efectivamente en el ejercicio de la profesión del periodismo la libertad necesaria para que todo aquel que sienta necesidad de informarse lo pueda hacer, con siempre la elección que implica la multiplicidad de voces que hacen a la libertad de expresión. Impecable, Paulino, impecable. Juli, te mando un beso enorme. Simplemente sé que tenés una tarea y una agenda, estás impecable vestido. No, a la mañana, justo en la hora que nos toca, necesito. Me encanta la camisa. La camisa de lino, ¿te gusta? Bien. Sí, sí. Además, tuvimos todo el marco del amanecer de Juli. Además, estuvo espectacular. No, claro, porque claro, yo me levanto de noche y acá se va haciendo de día. Ahora es de día. Disfrutá de eso. Salió el sol, un poquito sol. Bueno, besos para los dos. Y al final veo un poquito de mar, Dios mío. Besos, Juli. Besos, Juli. Disfrútalo. Buena jornada. Nos reencontramos mañana. Ahí estaba Julieta Terrés, que se va a reincorporar, como siempre, ya mañana bien tempranito desde las 7 con todos ustedes. Bueno, Paulita recuperó un poco la voz, eso es formidable. ¿Estás mejorando? Estás muy bien. Sí, Más que estás mejorando, estás muy bien. Voy mejorando, es cierto, así que bien. Bueno, me alegro mucho. Yo también. Ya viene la ciclogénesis, así que vas a tener que ponerte bajo resguardo. Piloto, paraguas y abrigo. Todo eso junto. Mucho abrigo. Un poquito de música le ponemos a la mañana. Después les cuento dónde estamos, por dónde andamos. En una jornada, un martes que arranca con mucha intensidad periodística, como lo avisemos habitualmente, y que en un ratito lo vamos a estar compartiendo. Pero viene bien. Limpiar.
que es lo que deseamos que todos tengan, por supuesto, que tengan un lindo día, este día martes. Acá estamos en donde estamos. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? Romina Wiener, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Paulino. Bueno, es una mañana que se va complicando, hay choques en diferentes puntos, uno en Subiría y Avenida La Plata, hay una colisión entre un auto y una moto, la circulación está reducida, fuertes demoras en la traza de General Paz por un choque a la altura del kilómetro 14 en sentido hacia el Río de la Plata, esto está generando congestión a la altura de Avenida de los Constituyentes, además amplias demoras en Panamericana entre 197 y 202 en sentido a General Paz y muy trabada la salida del camino al Buen Aire para tomar Panamericana y bajar hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya quedó liberado el choque múltiple de 3 vehículos en Puente La Noria, mano a Capital Federal, quedan retrasos. Y hay un tránsito bien fuerte en la autopista Buenos Aires-La Plata, en la zona de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño. Tren Belgrano Sur, ambos ramales, están operando con demoras por problemas técnicos, los subtes a horario. Gracias, Romy. Un beso, sos prioridad como siempre, 8:20 en la mañana. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Bueno, ya a las 8:21. ¿Me contaron los cruces cómo quedaron de los playoffs? Porque ayer se definieron, perdió Defensa, no le alcanzó a Instituto, que ganó, pero de manera más acotada de lo que necesitaba, ganó 2-0. Sí, Defensa e Instituto que estaban pendientes, ¿no? De poder... Eran los únicos con posibilidades concretas. Exactamente. A ver si sacaban a Unión y bueno, finalmente no lo hicieron. Te cuento un poco de cómo quedaron entonces los cruces y los horarios que vamos a tener para el fin de semana. El sábado a las 4:30 de la tarde, el Clásico de Córdoba, Talleres ante Belgrano, que en instancias definitivas no se ha dado, así que va a ser bien interesante este partido. A las 7 de la noche, Boca ante Huracán, 21:30 Independiente Rivadavia ante Unión y en ese mismo horario Argentinos Juniors ante Lanús. Eso por parte de los compromisos del día sábado. Y el domingo a las 3 de la tarde Rosario Central se estará enfrentando a Independiente. A las 5 Estudiantes ante Racing. Decíamos ya esa final que se había dado en el mes de diciembre. Bueno, nuevamente este partido con un Racing con muchas complicaciones de por medio. 7 de la noche River ante San Lorenzo allí en el Monumental. Y a las 21:30 Vélez ante Gimnasia. Bueno, va a ser apasionante los playoffs, están a flor de piel, es el momento más, yo diría, propicio del campeonato, es el momento del mata-mata, sí, como le dicen algunos, así que va a ser atractivo. Estamos buscando repercusiones de todo lo que está sucediendo tras lo que ha sucedido efectivamente con Adorni y la verdad es que la situación es compleja, como ustedes ya saben. Y hay múltiples repercusiones a esta hora, más allá de que hay algún planteo, inclusive de prisión preventiva hecho por Marcela Pagano, a propósito de esta idea de apretar un testigo, por lo que dejó traslucir el testigo, de que le había escrito Adorni, que le había dicho póngase a disposición, o está a disposición mi abogado. Es la idea de interferir en la causa judicial, la doctrina Irurson, como le llaman, por la cual se detuvo a el propio Julio De Vido, ¿se acuerdan? Entonces, aquello es lo que está volviendo en el imaginario de algunos, por cierto, no va a llegar a tanto, me da la impresión, ni mucho menos. Bueno, hoy tenemos una reunión de Santilli con Ritondo, los intendentes del PRO por la tarde, va a haber mucha expectativa al respecto. Por supuesto, lo central es que el presidente viaja a los Estados Unidos, va a ir a la conferencia global del Instituto Milken, había estado en 2024, no había estado el año pasado, vuelve en el transcurso de este año. Es un foro que reúne a representantes del mundo financiero, tecnológico, empresarial y de políticas públicas. Es la 29ª edición y allí va a hablar el presidente mañana. Está acompañado por Kirchner y va a estar acompañado por Alex Oxenford, que es el embajador en los Estados Unidos. Mientras tanto, Karina Milei ayer estuvo activa, cruzó hasta el Congreso desde Casa Rosada, se reunió con Martín Menem y con todos los diputados libertarios para la agenda parlamentaria, para ver si pueden poner un poco de orden a una agenda que se les ha desbordado, se les trabó de manera fuerte. No está logrando imponer
su propia agenda, se frizó la actividad en las cámaras, no está logrando destrabar la reforma política, más allá de que Rogelio Frigerio ayer sorprendió cuando validó la reforma electoral que plantea el propio gobierno con la eliminación de las PASO, que es justamente un capítulo que el PRO no quiere eliminar, claro, en particular para elecciones ejecutivas. En todo caso, discutiría hacerlo en elecciones legislativas. Más allá de que el radicalismo va por un mecanismo de que sean no obligatorias, como contó aquí el propio Vichy, más allá de que otros quieren que se mantengan las PASO así como está, sin más dentro del radicalismo de bloques aliados, y muchos gobernadores quieren que las PASO se mantengan. ¿A ti qué te parece que debería pasar? En términos... ¿de sostenerlas o de eliminarlas en legislativas? Yo creo que las legislativas las puedes eliminar y que efectivamente las ejecutivas las dejaría. A mí no me asusta la idea de ir a votar. Yo no creo que la democracia sea un gasto. Cuando caemos en la cuenta de que la democracia es un gasto, después terminamos en estas cosas que estamos discutiendo. ¿Entendés? Que la plata se va por otro lado. A mí me gusta que la gente participe. Yo no quiero limitar la participación, quiero ampliarla. Después discutamos el sistema o no. Es cierto que la PASO podría ordenar a la oposición, nunca ordena a los oficialismos. Sí. Curiosamente, de todas maneras, surgió para ordenar al oficialismo de entonces, el de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, cuando requerían en 2009 tener una PASO para destrabar las múltiples expresiones internas del partido. Sí. ¿Correcto? Y por eso la crean las PASO en 2009 a partir de Randazzo, ministro del Interior. Hoy a la oposición le es muy importante tener PASO, porque con distintos candidatos podrían establecer una coalición que significa una oferta alternativa real de poder que de otro modo debería anclarse en solo un candidato. Y hoy no hay nadie que unifique todas las posiciones de distintos sectores que en definitiva están planteándose la idea de ir hacia algo que sea distinto o al peronismo o al mileísmo. ¿Se entiende? Entonces, claro, por eso son los aliados los más incómodos. El peronismo va a decir que no porque necesita una PASO para ordenarse. Sí. Porque quieren ser presidentes desde Quintela, pasando por Kicillof, Massa que quiere volver, Grabois, Uñac, que se anotan la carrera, y así podríamos seguir sumando dirigentes. Hay casi tantos presidenciales en el peronismo como dirigentes. ¿Me explico? Entonces, en general, el peronismo no va a querer derogar la PASO. Sí. Pero los aliados tampoco. Y las PASO ordenan el poder. Bueno, más allá de eso, ayer hubo un intento por discutir estos temas. Después nos vamos a meter de lleno en lo que está sucediendo con la corrupción en la AFA, donde el fiscal apeló el rechazo de la detención de Chiquitapia y Tobillino, con duras críticas al juez Argibay, que después de tomar esa decisión giró la causa a otra jurisdicción y la puso acá en Campana, con Charbay. En el triple crimen de Florencio Varela, Pequeño J ya llegó a la Argentina extraditado en un avión de la Fuerza Aérea, ya lo llevaron a Marcos Paz y efectivamente lo están indagando en el día de hoy, así que hay mucha expectativa por lo que ello ocurra. Triple crimen de chicas que ustedes recuerdan fue absolutamente escabroso, cuyos detalles fueron lamentables, de jovencitas de 20 años, como ustedes recuerdan. Bueno, mientras tanto ayer el dólar oficial volvió a subir, después de 3 jornadas a la baja, perforó los 1.400 pesos. Sigue la tensión en Medio Oriente y en ese contexto la bolsa en dólares tocó mínimos en un mes y medio, mientras el riesgo país trepó a 555 puntos básicos. Veremos qué pasa en el día de hoy. Nación, confirmó el propio Adorni, estableció una bonificación adicional del 25% durante mayo en las facturas de gas. Esto está demostrando que el gobierno empieza a tener algún atisbo de heterodoxia, sensibilidad, sosteniendo que si hay un impacto mayor en las tarifas, eso puede resentir aún más el consumo en un sector de clase media que ya lo tiene bastante limitado. Por lo tanto, van a subsidiar hasta el 75%, como consecuencia del anuncio del día de ayer, de boletas de gas a unos 4.700.000 usuarios en el transcurso de este mayo, que empieza a tener los primeros grandes fríos. Mientras tanto, la recaudación, no levanta, se conoció el dato formal ayer, cayó 4% real en abril, 9 bajas consecutivas, pero empieza a recortar pérdidas, es decir, no cae de manera tan abrupta, aunque sigue corriéndola por detrás. ¿Cuáles fueron los únicos dos impuestos que crecieron en términos interanuales? Impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto al cheque, 2,5%, y básicamente el impuesto a los combustibles, 31,7%, que explica por qué el gobierno, pese al aumento del 25% del precio de la nafta, nunca hizo nada de lo que hicieron los países del mundo para morigerar justamente en el bolsillo de los que compran nafta y que no le pegue de lleno a la cadena de distribución, logística y demás, el precio final del combustible, que era reducir impuestos, claro, que lo que hizo España, lo que hicieron muchos países, no todos, por supuesto, pero muchos. Bueno, Argentina no tomó la decisión, porque claro, no tiene margen fiscal. Y la explicación más cabal es cuando uno ve la recaudación
que es el único impuesto que crece y crece casi 32%, en un contexto donde cae el IVA 3%, el impositivo 1,2%, eso envalentonó a muchos en el gobierno, quiere decir que la actividad económica no está tan caída, que empezó a tal vez pegar la vuelta, y el aduanero cayó el 8%, el IVA aduanero. Y después contribuciones patronales, efectivamente, o a la seguridad social, mejor dicho, cayó 4,3% interanual. Esto está marcando también lo que está sucediendo con el empleo. Bueno, el gobierno oficializó la conformación del directorio del nuevo ente regulador que va a unificar el control del gas y la electricidad en la Argentina. Todo esto bajo la órbita de la Secretaría de Energía. Va a asumir las funciones que tenía el ENRE y el ENARGAS, que eran dos organismos distintos, ahora se unificaron en un organismo que es el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Se llama ENRGE, raro de pronunciar, ENRGE, así. Bueno, el presidente va a ser Néstor Marcelo Lamboglia, actual interventor del ENRE, por un periodo de 5 años, mientras que la vicepresidencia quedó en manos del ingeniero Vicente Serra por 4 años. Marcelo Alejandro Nachón por 3 años, Grisela Lambertini por 2 y Héctor Sergio Falsone por 1 año van a ser los vocales que fueron nombrados en el día de ayer. Bueno, Aerolíneas Argentina eliminó el equipaje de mano gratuito en su tarifa base. ¿Te acordás que vos tenías una tarifa base en Aerolínea? Sí. Y te permitía llevar el equipaje de mano, que en las low cost siempre pagabas adicionalmente. Low cost. Bueno, Aerolíneas también lo eliminó ayer, en términos de achicar gastos, a propósito del impacto que tiene el aumento del precio del petróleo en justamente el pasaje de avión. Es una de las únicas que sigue dando comida también en vuelos largos, por ejemplo, a Colombia. Correcto. Es una de las únicas aerolíneas que continúa dando algo de alimentación también en porque el resto quitó vuelo. Los almuerzos o las cenas, Sí. salvo que las pagues. Correo Argentino cerró otra sucursal en Neuquén y 3 localidades van a tener que viajar para hacer envíos. Es la oficina de Cenillosa la que cerró ayer. Ya había cerrado en Río Negro, ya que en la Patagonia se van consolidando cierres de las sedes del correo que se van dando en otros lugares del país, por lo cual hay alerta, movilización y conflictos en distintos lugares, temas no resueltos. Mientras tanto cerró la histórica fábrica de calzados en Córdoba, Gaspar Gomas, o Gomas Gaspar, como quieran llamarlo. Empresa emblemática con más de 30 años en el mercado, más de 40 obreros, ayer bajó la persiana. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires sale a buscar plata, sale a buscar deuda, 500 millones de dólares, va a buscar un bono a 10 años. Bajo ley inglesa. Miren qué curioso, ¿no? O sea, la Ciudad de Buenos Aires, que es la única que no defaultó nunca en la Argentina, ni aún en el 2001, porque se habló de crear el famoso porteño, ¿se acuerdan? En época de Aníbal Ibarra, pero nunca vio la luz. Y no dejó de pagar sus deudas. La ciudad, que es la única AAA, que ya el año pasado había ido a buscar plata y había conseguido unos 600 millones de dólares a una tasa del 7,9%, sale a buscar 500 millones de dólares en bonos, pero lo hace bajo legislación inglesa, para que el que presta en el exterior diga, bueno, cualquier cosa tengo que litigar, ¿a dónde litigo? En la justicia inglesa, británica. Pues si lo tengo que hacer en la Argentina, como todo es, conversable, como la ley se interpreta, no se cumple en la Argentina, depende de quién te toque, podés tener justicia o no. Bueno, es un dato sintomático de algo que excede al gobierno porteño, al gobierno nacional, que es parte de la cultura argentina. Todos los contratos de privatizaciones, concesiones, en general están apalancados en una jurisdicción externa. Tienen como legislación para sus controversias justamente un país en el exterior, o el CIADI, o los Estados Unidos, o Londres, etc. Bueno, y hablando de la ciudad, la legislatura porteña ayer, el PRO logró dictamen para ampliar el presupuesto pese a la resistencia de la Libertad Avanza y el PJ. En minoría lo hizo. Va a ampliar en 2,6 billones de pesos para atender las erogaciones en gasto en personal, limpieza, seguridad, orden y espacio público, transferencias para movilidad y servicios de deuda pública. Y la legislatura porteña, mientras tanto, la legislatura de la provincia, mientras tanto, consolidó la nueva estructura de comisiones. En el Senado, particularmente, hubo una distribución salomónica dentro de los marcos de las internas. Reforma política sigue sin definición, pero Emanuel González Santalla, camporista, al frente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, claves para los pliegos judiciales, quedó en manos de Malena Galmarini, del Frente Renovador. Piensen que la Corte en la provincia tiene 7 integrantes, pero solo hay 3. Hay 4 vacantes. Para hacer mayoría, para producir fallos, siempre tienen que recurrir a conjueces. Es una anomalía que hay que terminar. Ya de hecho el Superior Tribunal de Justicia de la provincia se lo encomendó, lo pidió a los legisladores y al propio Kicillof, que fruto de la interna propia no puede nombrar jueces, más allá de los acuerdos que no encuentra con la oposición. Legislación general, otro de los engranajes centrales del Senado, va a ser presidida por Germán Lago, dirigente alineado al Movimiento Derecho al Futuro, es decir, Kicillof, y el espacio referenciado por
por el kirchnerismo quedó a cargo de Berni en seguridad, Sergio Berni, y Adrián Santarelli en relaciones internacionales, comercio exterior y Mercosur. Para la oposición quedó Valenzuela en asuntos municipales, Analía Balaudo, presidente de la Comisión de Interior, Pyme y Turismo, y el PRO tendrá a Juan Manuel Ricosini al frente de Modernización del Estado, Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica. Insisto, los cargos que ayer congeniaron en el Senado de la provincia de Buenos Aires de manera salomónica entre oposición y oficialismo. 8:34 en la mañana. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Bueno, ya está con nosotros Álvaro González, que es diputado nacional. Primero, diputado, gracias por esta delicadeza. ¿Cómo le va? Buen día, Paulino Rodríguez lo saluda. Buen día, Paulino. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Qué día, ¿no? Sí, muy bien. Impresión de lo que está pasando en torno a Adorni, porque hay ya demasiado ruido, algunos planteos de interpelación que podrían tomar fuerza a propósito de la declaración del contratista del día de ayer, que Adorni dice que en realidad no es el monto, pero lo hace en carácter de testigo, imposibilitado de mentir, y con una planilla de Excel donde estaban todos los gastos de lo que eventualmente recibió de parte de Adorni en efectivo, que son nada más ni menos que $245.000 en el transcurso de un año entre noviembre del 2024 y noviembre del 2025. Bueno, lo primero que se me viene así como reflexión es decir, no sé qué espera Adorni para dar un paso costado o el gobierno para tomar una decisión con él, ¿no? Digamos, todos los días aparece una situación nueva. No sé, tengo mucho eco. Ahora vamos a ver si lo podemos mejorar, perdón. No, diputado. Porque si no puedo hablar. Sí, no, es que le cuesta y es muy, muy molesto. Vemos si mejoramos el eco, de lo contrario lo volvemos a llamar en un ratito nada más. Dale. A ver, ahí nos escucha un poquito mejor, ¿o quiere que reeditemos la conversación? Si me llamás de nuevo me parece que va a ser mejor, Paulino, Dale. porque Me parece muy bien. Me parece muy bien. El eco permanente. Cortemos y volvemos a buscar la manera de comunicarnos mejor. Bueno, 8:36 en la mañana. Entre tantas cosas esta mañana, en lo deportivo tenemos muchos elementos porque hoy se juega la Champions. Hoy hay jornada de Champions, hoy vamos a conocer al primer finalista entonces de la Champions, que va a salir del partido que se va a disputar allí en Wembley, en Londres, en ese compromiso que va a tener entonces el Arsenal ante el Atlético de Madrid. Partido importantísimo realmente, teniendo en cuenta, la manera en la cual van a llegar ambos equipos. Un Atlético de Madrid que obtuvo un resultado positivo durante el fin de semana, pero que le dio la posibilidad también a varios de sus titulares entonces de descansar, y el Arsenal sin que descansaran tanto, logrando una victoria, mucho más presionado en Premier League, el Atlético de Madrid con otra realidad en su liga, pero también recuperando nombres importantes, Julián llegando al límite, Giuliano Simeone también llegando al límite, pero con una estadística que lo favorece, y es que ha logrado salir victorioso en este tipo de partidos ante equipos ingleses. 1180-697-9, nuestro WhatsApp, 1180-697-9. Mientras tanto nos ves en el canal 85 en Cablevisión, por supuesto nos sintonizas en la 97.9. Álvaro, ¿ahora nos escucha un poquito mejor? Mucho mejor. Bueno, me alegro mucho. Bueno, primera impresión del tema Adorni, entonces. Entonces, yo siempre digo que lo de Adorni tiene dos planos, ¿no? El plano político y el plano judicial. En el plano judicial, como rige el principio para cualquier persona que tenga un problema judicial, correcto, rige el principio de la inocencia. Eso va por un carril. Pero siendo nada más ni nada menos que el jefe de gabinete, quien es el que tiene el jefe de administración del gobierno, podés tener una persona sospechada. Y ahí empieza el otro plano en el que yo me hago referencia, que es el plano político. Y en el plano político hay un presidente, que tiene un jefe de gabinete cuestionado. Entonces me parece que la decisión política de que se quede Adorni, o es por parte del presidente en sostenerlo, si fuera a ser que Adorni no se quiere correr. A esta altura del partido me parece que flaco favor le hace al gobierno, Adorni quedándose, pero qué sé yo, no sé. Habrá que preguntarle a ellos cuál es el motivo de tanto de sostener semejante lastre todo el día
en donde no solo es lo que ya sabemos, sino que todos los días te despertás con una cosa nueva. Una cosa Álvaro, realmente... correcto. ¿Esto puede empujar la discusión en el Congreso de los temas pendientes de la agenda legislativa que el gobierno la había planteado de manera muy ambiciosa con el presidente cuando en la apertura de sesiones ordinarias dijo voy a enviar proyectos refundacionales 9, uno por mes, con distintas aristas y 10 leyes cada uno? Pero es que obviamente que es así. Porque cada proyecto que vos quieras discutir va a estar arriba de la mesa alguna cuestión nueva de Adorni. Entonces... Cuestiones de privilegio, dice usted, pedidos de interpelaciones, esas cosas. Yo lo que te diría, lo que tienen la iniciativa de abrir el Congreso son ellos, y no lo quieren abrir porque tienen que discutir de lo que pasa con Adorni. Encima viene Adorni, miente en la presentación y dice, me fue bárbaro, qué sé yo, no sé, es todo muy raro, te diría. Reforma electoral, que es una de las reformas para la política de las que más se discute. ¿Usted ve viable que salga? Yo, en principio, no estoy de acuerdo. ¿Particularmente con qué aspecto? ¿Con la reforma electoral? ¿Con la reforma, a la Carta Orgánica de los Partidos? Así como la mandó el gobierno. Ah. Yo nunca me niego, tengo 20 y pico de años en el Congreso, nunca me niego a discutir nada. Se puede discutir, habrá que ver si pueden ser obligatorios o no, no sé. Podemos discutir algún detalle, pero en principio, así como fueron, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué le cambiaría? Primero, no estoy de acuerdo porque es raro, ¿no? Mi ley es el producto de las PASO. Sí. Entonces, si me vas a decir a mí que porque hay una inversión por parte del Estado, nada más y nada menos que en el sostenimiento del sistema democrático, eso a mí no me parece que no está bien. ¿La democracia tiene un costo? Sí, tiene un costo. Y hay que afrontarlo. Y eso le da la oportunidad a todos a que en una primera vuelta discutamos y después pasen dos de todos los que participan y se elige. Y es lo que le pasó a Milei. Milei nunca hubiera podido ser presidente sin PASO, si no tenía ni partido. Entonces, cuando me sirve, lo utilizo, y ahora que tengo el gobierno, la derogo. Está bien, parece que el gobierno plantea en términos filosóficos. ¿Está bien tener unas pasos obligatorias que obliguen al resto a dilucidar las internas de los partidos, que es algo que los partidos deberían resolver por sí mismos? Yo en principio creo que sí. Pienso distinto que el gobierno. En muchas cosas, ¿no? La idea de endurecer la forma de tener un sello de un partido político nacional, es decir, que en vez de estar legitimado en 5 provincias tenga que tener legitimación en 10, que tengan umbrales de afiliados más altos. Me parece que elevás un montón de estándares producto de lo que a vos te conviene, no de una necesidad sine qua non sobre el cual el sistema no puede seguir funcionando así. Porque de hecho venimos funcionando con las PASO hasta ahora. Algunas veces las suspendimos, otras veces sí, pero están vigentes. Sí, es un proceso de todas maneras de 17 años, ¿no? Exactamente. Abramos la discusión, pero lo que sí yo te quiero decir, para que quede claro, que así como lo mandó el Ejecutivo, yo no estoy de acuerdo. Abrimos la discusión, hay cosas que se podrán modificar y si son para bien mucho mejor, vamos a acompañar. ¿Qué es lo que más cerca está de poder ser discutido en la Cámara de Diputados? Me parece que la obligatoriedad puede ser un tema. Me parece. Y sacando la reforma electoral, ¿qué otros aspectos o qué otras iniciativas? Ahora está ahí dando vuelta la ley Hojarasca y alguna cosa más. Pero yo creo que el gobierno, bien lo planteaba vos, al gobierno se le va a trabar la agenda parlamentaria con el tema de Adorni. Porque esto va a ir escalando. Entonces, en algún momento va a aparecer lo que ya en el recinto, me parece que fue el kirchnerismo, planteó la posible ponerse a trabajar para conseguir los votos para una moción de censura. Yo nunca he visto esto, la verdad. Se requieren 2/3 partes, ¿no? 2/3. Sí, pero me parece que de las dos cámaras. Sí, de las dos cámaras. De la primera diputada y después senadora. Pero no es una cosa fácil de conseguir. Y la verdad es que, vuelvo al planteo mío y Micinelli, yo creo que hay un presidente que tiene un jefe de gabinete que está cuestionado. Bueno, hay que resolver esa situación, porque escala todos los días. Si vos lo que pretendés es que vengan inversiones, si vos lo que pretendés es que miren a Argentina en el mundo con los ojos que puedan
ayudar a que esas inversiones generen el desarrollo que el país necesita y demás, y tener un jefe de gabinete en estas condiciones me parece que no es un contrasentido. Álvaro, una consulta ya en términos políticos. Usted es dirigente del PRO, etcétera. ¿Usted cree que Macri puede ser una opción electoral el año que viene? ¿Algo que estaba fuera de radar de cualquiera, digamos? Mira, en principio, por lo que ha dicho hasta ahora Mauricio, no, pero yo en política creo que las posibilidades se abren todos los días. Hay que ver. No, yo no lo descartaría. ¿Siente que el partido está más cerca de su posición, que hasta acá fue bastante en soledad respecto a los cuestionamientos a Milei? Bueno, me parece que ahí sí una visión de que Milei ha llegado al final del camino. Siempre en la próxima te tengo presente, en la próxima te tengo presente y lejos de tenerte presente cada vez te saca hasta los diputados. O sea, los diputados que se fueron con Burri, que estaban en el bloque nuestro, es una clara muestra de que lejos de querer hacer algo en conjunto, me parece que la Libertad Avanza lo que pretende es ir solo. Y ya lo había dicho Karina Milei en el primer discurso, acordate ahí en Parque Lezama, dijo, llegamos solos, vamos a seguir solos y vamos a teñir el país de vuelta. Ahí es lo que está pasando. Entonces, ¿dónde está el lugar del PRO ahí? En levantarle la mano para que el gobierno saque todas las leyes que necesita y después se dé vuelta y lo único que recibí son desprecios. Álvaro González, como siempre, un placer. Hasta la próxima y muchas gracias. Buena mañana. Hasta luego. Álvaro González, diputado nacional, 8:46 en la mañana. Now.